Me quedé helado cuando vi a mi esposa en una cena romántica con su jefe y sin anillo de bodas. Ella me vio. Y también se congeló. Esa parálisis en sus ojos decía más que cualquier palabra que pudiera haber salido de su boca. Pero él no dijo nada. Nada. No hubo justificación ni sorpresa escenificada. Ni siquiera hubo un intento de llamarme por mi nombre, de explicarme, de fingir. Ella simplemente permaneció allí, inmóvil, con los dedos entrelazados con los de él sobre la mesa, los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma y su mano izquierda, donde debería haber estado el anillo que simbolizaba casi una década de vida matrimonial, completamente desnuda. Y, en ese momento, mientras el camarero, sin entender nada, se acercaba con vino caro y 2 copas altas, una sola escena empezó a formarse en mi cabeza, la del divorcio. Pero no un divorcio cualquiera. Sería épico. ¿La mayor ironía? Ella pensó que era invisible. Que nunca lo descubriría. Que los pequeños gestos, las mentiras cuidadosamente tapadas por sonrisas cansadas y la constante ausencia de deseo serían suficientes para mantenerme en la ignorancia. Creía que los mensajes eliminados, las jornadas laborales ampliadas y las reuniones extraordinarias que aparecían los fines de semana eran dispositivos inteligentes. Pero la verdad, esa verdad cruel e inevitable, se presentó ante mí con una frialdad que me cortó la columna. Ella estaba enamorada de otra persona. Y más, por alguien que fingió saludarme en el pasillo, que me llamó hermano en los eventos de la empresa y que sonrió con esos dientes perfectamente alineados, como si cada uno fuera una puñalada calculada en mi pecho. La escena parecía un teatro barato. El restaurante, de esos con iluminación amarillenta y música de piano de fondo, sirvió de escenario. Su jefe, sentado frente a ella, llevaba el mismo reloj por el que me felicitó hace meses. Llevaba el vestido color burdeos que me compré en un viaje y que, según ella, era demasiado bonito para usarlo en cualquier ocasión. Sus manos acariciaron sus dedos, y la forma en que la miraba. Dios. Ningún hombre mira así a una mujer a menos que ya haya traspasado todos los límites. ¿Y ella? Ella sonrió. Hasta que me veas. Luego, su rostro se apagó lentamente, como una vela en una habitación fría. Intentó levantarse, pero la silla se hundió ligeramente en el suelo. Pero él no dijo nada. Yo tampoco. Miré a mi alrededor y vi la escena como si estuviera fuera de mi cuerpo, un hombre de pie, traicionado, confundido y 2 amantes congelados por la culpa. El camarero vaciló. Una pareja en la mesa de al lado nos miró. Simplemente le di la espalda y me fui. Pero en ese momento algo se rompió en mí. Algo irreversible. Una grieta profunda y dolorosa que ya no podía ignorarse ni repararse con tibias excusas. Lo que ella no sabía, y él tampoco, era que había elegido a la persona equivocada a quien engañar. Creían que yo era un marido más complaciente, otro de esos hombres que se tragan la traición por miedo al escándalo, por miedo a la soledad, por miedo a lo que vendría después. Pero no. Lo que vendría después, ya se estaba gestando dentro de mí como una tormenta a punto de arrasarlo todo. Porque esa traición no fue solo matrimonial. Ella era emocional, moral, profesional. Y, peor aún, fue premeditado. Lo sabía. Vi claramente ahora. Cada palabra que había dicho durante las últimas semanas tenía sentido, las ausencias disfrazadas, los elogios por el talento estratégico de su jefe, las cenas supuestamente de negocios en días aleatorios. Ahora todo tenía sentido, como piezas de un siniestro rompecabezas ensambladas a la luz de mi ingenuidad. A la mañana siguiente llegué al trabajo como si fuera a la guerra. Sonriente, educada, con mi maletín en una mano y café en la otra. Sabía que ambos estarían allí. Como siempre. Sabía que él, su amante, su jefe, seguiría siendo el superior justo y amigable, y ella, la profesional dedicada y eficiente. Lo que nadie sabía es que, hace 2 años, el Consejo de Administración me había nombrado socio minoritario de la empresa tras una aportación que salvó a la empresa de una crisis financiera silenciosa. Nunca me jacté de ello. Siempre he preferido el anonimato y la discreción. Mientras otros luchaban por la vanidad y el poder, yo invertía en silencio. Y ese día, esa sería mi carta. Pedí una reunión extraordinaria con la Junta. Mostré documentos.
pruebas. Y le expliqué, sin histeria, sin melodrama, todo lo que sabía. La relación inadecuada, el abuso de confianza, el impacto en los resultados del equipo, el uso de recursos de la empresa para fines personales. Cada una de mis palabras fue una bala precisa para el ego del jefe. Y cuando la llamé a la habitación, el silencio se volvió sepulcral. Entró y vio todas las caras vueltas hacia ella. No lo entendió de inmediato. Pero cuando me vio allí, sentada en la cabecera de la mesa, y comprendió que yo estaba a cargo, la sangre desapareció de su rostro. Y, con una frialdad que no sabía que existía en mí, anuncié, ambos estaban despedidos. Y ahí, en ese preciso momento, revelé quién era realmente. El inversor oculto. El nombre en el contrato de rescate de la empresa. El hombre al que subestimaron. El marido al que engañaron. Y la humillación, esa humillación que cruzó por los rostros de ambos fue casi un consuelo, pero no suficiente. Intentó argumentar, suplicar, justificar. Fue un error, un descuido, una falta, pero ya no escuché. Cada una de sus palabras latía contra un corazón que ya no era suyo. ¿Y qué vi en sus ojos? No fue arrepentimiento. Fue miedo. Miedo a haber perdido comodidad, estatus, seguridad. Miedo de haberlo apostado todo por un amante que ahora también estaba en paro. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa empezó a olfatear la historia. La filtración de información interna, las sospechas de malversación de fondos, los chismes de pasillo. La empresa entró en una crisis de imagen, pero yo mantuve la calma. Tenía un plan. Y tenía la ventaja de no tener nada que ocultar. El escándalo los golpeó a ambos como un torbellino. Pero lo más curioso, y aquí está el detalle que lo cambia todo, es lo que pasó después. Cuando todo parecía desmoronarse, cuando el sabor amargo de la decepción aún ardía en mi garganta, la conocí. No como alguien que busca consuelo. No como alguien que busca llenar un vacío. Pero como alguien, incluso después de un terremoto, encuentra algo hermoso entre los escombros. Ella apareció sin previo aviso, con fuerza silenciosa, con una mirada que no buscaba más que la verdad. Y entonces me di cuenta, la traición me había destruido, pero también me había liberado. Porque si no hubiera visto lo que vi en ese restaurante, tal vez nunca hubiera conocido el valor de la lealtad. Quizás seguiría viviendo una mentira bien montada. Quizás todavía estaba atrapada en el amor tibio de alguien que me había dejado hacía mucho tiempo. La traición abrió mis ojos y mi corazón. Y ahí es cuando todo cambia. Porque hay un detalle final, un acontecimiento que ninguno de ellos esperaba. Algo que ocurrió días después, algo que demostró que el destino tiene un sentido de justicia que no siempre es inmediato, pero siempre es implacable. Un detalle que revirtió el juego por completo. Y eso es lo que, bueno, eso es algo que solo entenderás cuando sepas exactamente lo que pasó en ese último encuentro, en el momento en el que ella pensó que ya lo había perdido todo, pero todavía había más que perder. Mucho más. Bienvenido al canal. Aquí no romantizamos ni toleramos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticio, pero contienen verdades profundas sobre el daño real que la deslealtad causa en la vida de las personas. La moraleja es clara, hacer trampa destruye. Prepararse. Lo que escucharás ahora es una historia. Chocante, intenso e imposible de olvidar. Buena historia. Thomas y Elena se conocieron una bochornosa tarde de primavera, durante una conferencia de negocios que a ambos les pareció un evento burocrático más en medio de sus agitadas rutinas. Pero había algo en ese intercambio de miradas que desafiaba lo común. Ella, con su cabello castaño recogido en un apretado moño, lucía un elegante y discreto vestido azul marino, y una voz segura que contrastaba con el nerviosismo de los oradores principiantes. Él, vestido con una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos y una mirada curiosa, era el tipo de hombre que no necesitaba hablar en voz alta para hacerse notar. Ese día, sin saberlo, habían comenzado a construir un vínculo que duraría años, sellado por el cariño, la ambición y una visión compartida de futuro. No hubo prisa entre ellos. Las conversaciones surgían como vino que se vierte lentamente, y cada palabra llenaba el espacio de significado. Los encuentros, inicialmente esporádicos, se convirtieron en frecuentes cenas,
paseos bajo la tenue luz de la ciudad e intercambios de confidencias al son del jazz. Cuando Thomas, meses después, tomó la mano de Elena frente a un pequeño grupo de amigos y familiares y dijo, sí, había más en sus ojos que amor, había admiración, había respeto. La boda fue sencilla pero memorable. Eligieron una habitación discreta en medio de una galería de arte moderno, rodeada de cuadros que parecían latir con la misma intensidad que sentían en sus pechos. No era extravagancia lo que querían, sino autenticidad. Y lo encontraron no solo en ese lugar, sino el uno en el otro. Thomas siempre ha sido un hombre meticuloso, silenciosamente protector, de esos que prefieren resolver los conflictos con gestos antes que con enfrentamientos. Trabajó en el sector de inversiones de una gran corporación, lidiando con riesgos calculados y negociaciones de alto nivel, pero nunca permitió que el cinismo del mercado contaminara su carácter. Elena, en cambio, era pura energía. Inteligente, perspicaz, con una memoria impresionante y unas habilidades sociales casi hipnóticas, era capaz de cautivar cualquier estancia. Su trabajo en el área de comunicaciones estratégicas de la misma empresa de la que luego Thomas se convertiría en accionista, fue motivo de elogios entre compañeros y superiores. A pesar de sus diferentes personalidades, había equilibrio entre ellos. Ella aportó ligereza a los rígidos días de Thomas y él, a su vez, ofreció solidez en los momentos en que la vida de Elena se convirtió en un torbellino de decisiones y compromisos. En los primeros años, las mañanas estaban llenas de rituales sencillos, el café que Thomas hacía mientras Elena se maquillaba mientras escuchaba podcast, los mensajes dejados en el espejo con lápiz labial o en notas pegadas en la nevera, los abrazos silenciosos a la hora de la cena, cuando no siempre había palabras pero siempre había presencia. La casa que eligieron estaba en un barrio tranquilo, rodeada de árboles y un jardín que Thomas insistía en cuidar personalmente, incluso los fines de semana más fríos. Los domingos eran días sagrados, para cocinar juntos, ver películas antiguas o simplemente no hacer nada más que coexistir uno al lado del otro. Con el tiempo, las exigencias del trabajo se intensificaron. Thomas empezó a participar en reuniones cada vez más complejas, viajaba con frecuencia, pero siempre procuraba regresar antes del fin de semana. Elena, por su parte, ascendió rápidamente dentro de la estructura de la empresa. Su talento fue reconocido no solo internamente, sino también por socios externos, lo que le abrió las puertas para liderar proyectos más grandes. Eso enorgulleció a Thomas. Le gustaba verla reconocida, admirada, se sentía un privilegiado de compartir su vida con alguien tan brillante. Aún así, algo empezó a cambiar en sus gestos, algo sutil, imperceptible para los ojos menos atentos, una inquietud silenciosa que se instaló en lo más profundo de su pecho, sobre todo cuando Elena llegó demasiado tarde, demasiado cansada, demasiado distante. Pese a ello, nunca expresó desconfianza. Prefería pensar que todo era parte del crecimiento, de las exigencias que requería una carrera exitosa. Seguí preparándole café todas las mañanas, seguí haciendo jardinería, seguí enviándole flores a su oficina en fechas aleatorias, solo para decirle que la amaba. Elena correspondió con regalos inesperados, cenas planificadas al detalle y dulces palabras susurradas en la oscuridad. Incluso en momentos en que el cansancio pesaba más que el deseo, todavía había cariño, todavía estaba el roce sutil de los dedos entrelazados debajo de la mesa o un beso prolongado antes de acostarse. A los ojos de los de afuera, eran el retrato de una pareja exitosa, apasionada, construyendo una historia sólida, digna de admirar. Y durante mucho tiempo así se sintieron. Pero la rutina, ese ente silencioso que se infiltra por las grietas de la convivencia, empezó a pesarnos. Los gestos de atención se han vuelto más automáticos. Los diálogos se han vuelto más prácticos. Las risas espontáneas fueron reemplazadas por sonrisas educadas. No hubo peleas, no hubo enfrentamientos, solo el silencio se expandió, ganó espacio entre las palabras. Thomas se dio cuenta de esto, pero no supo cómo llamarlo. Era un hombre práctico, que creía en el poder de los hechos y de las decisiones bien pensadas. No estaba preparado para lidiar con la vaguedad de sentimientos que estaban fuera de su control. Elena, aunque intuitiva, también parecía no querer ver lo que poco a poco se estaba desmoronando. Ambos continuaron, como bailarines que continúan la coreografía incluso cuando la música ya terminó. La llegada de un nuevo director al sector de Elena trajo un nuevo dinamismo al ambiente. Joven, carismático,
con una visión moderna del liderazgo y una presencia magnética, rápidamente se ganó al equipo. Las reuniones se hicieron más largas, los almuerzos más frecuentes y los proyectos más desafiantes. Thomas conoció al director en un evento corporativo y, aunque cordial, sintió una punzada de malestar al observar la familiaridad entre él y Elena. Pero reprimió este malestar como quien ignora una alarma insistente en medio de la noche, prefería creer que eran simplemente los celos naturales de un marido amoroso. En esa etapa, Thomas comenzó a trabajar silenciosamente en una expansión de la inversión que podría cambiar la dirección de la empresa. Asistí a reuniones con inversores, leí informes hasta altas horas de la noche y, aunque estaba cansado, encontré tiempo para preguntar sobre el día de Elena. Escuchó atentamente, incluso cuando sus palabras estaban llenas de elogios para el nuevo jefe, incluso cuando sus ojos brillaban de otra manera mientras narraba sus estrategias. Intentó convencerse de que se trataba solo de entusiasmo profesional, de que todo formaba parte del ciclo normal de crecimiento. Después de todo, a Elena siempre le han encantado las mentes brillantes. Afuera, los amigos elogiaron a la pareja. Hablaron de su armonía, de su fuerza, de su admirable colaboración. Y sonreían, juntos, en las cenas sociales y los viajes de fin de semana, como si todo estuviera bien. Nadie vio el espacio invisible que crecía entre los dos, nadie notó el tiempo que pasaban evitando ciertas conversaciones, las miradas desviadas, las excusas educadas para no dormir en los brazos del otro. Aún así, había cariño. Tomás lo creyó. Creía con una fe casi ingenua que era posible pasar por cualquier fase, siempre que hubiera amor. Por eso no se quejó, no presionó, no exigió. Simplemente lo hizo. Trabajé, planifiqué, me ocupé de todo. Mientras Elena, cada vez más ausente, decía lo que quería oír. Ella dijo que lo amaba. Y, tal vez, realmente lo creía, incluso si sus gestos comenzaban a contradecir sus palabras. En la empresa volaban rumores. Pero Thomas siempre fue demasiado respetado como para involucrarse en chismes. Aún así, hubo miradas, hubo susurros. Y él, que prefería no escuchar murmullos, siguió adelante. Trabajó en silencio. Él se hizo cargo del futuro. Para él, todo fue solo una etapa. Nada que el amor no pueda superar. Pero había algo que Thomas todavía no sabía. Algo que, cuando se revele, no solo cambiaría su vida, sino que desafiaría todo lo que creía sobre el amor, la confianza y la justicia. Y ese algo ya se estaba formando como una sombra detrás de los días. Simplemente no podía verlo. Todavía. Esa mañana se sintió como cualquier otra. El despertador sonó a las 6:45 de la mañana, Thomas se levantó primero, fue a la cocina, preparó café y dejó la taza de Elena colocada a la izquierda del mostrador, como lo había hecho durante años. Bajó unos minutos después, ya vestida, con expresión un poco apresurada y los ojos inmersos en las notificaciones de su móvil. Murmuró unos buenos días mientras su pulgar se movía frenéticamente. Thomas observó en silencio por unos momentos, tratando de no parecer necesitado, aunque se perdió el momento en que su primera mirada del día fue hacia él. Ella tomó 2 sorbos apresurados, lo besó en la mejilla con una distracción casi cruel y se fue antes de que él pudiera preguntarle si cenarían juntos esa noche. El sonido de la puerta cerrándose permaneció en la habitación, y Thomas, en lugar de sorprenderse, respiró hondo y continuó con su rutina como siempre. Quizás fue simplemente otro día cualquiera. Tal vez. Pero ese día, algo realmente empezó a cambiar. Thomas estaba almorzando con un colega de la junta directiva cuando escuchó un comentario aparentemente inocente sobre el jefe de Elena, el nuevo director que estaba siendo elogiado por todos, incluida ella. Dijeron que estaba más animado que nunca y muy bien acompañado en las cenas after work. Ellos se rieron. No mencionaron nombres. Pero algo en esa frase seguía resonando en la cabeza de Thomas con una incómoda persistencia. No fueron celos. Fue instinto. Esa sensación de que hay algo fuera de lugar, algo que aún no puedes ver, pero que pulsa como una amenaza invisible. Esa noche regresó a casa más temprano de lo habitual. Elena aún no había llegado. Preparó la cena que solían compartir los fines de semana y esperó. Cuando entró, con el maquillaje casi intacto y el perfume aún fuerte, dijo que estaba agotada y que ya había comido en el trabajo.
La disculpa llegó rápida, prácticamente, y ella subió a la ducha antes de que él dijera algo. Durante los días siguientes, Thomas empezó a notar patrones que antes había ignorado. Mensajes borrados, llamadas rechazadas cuando estaba cerca, teléfonos móviles boca abajo sobre la mesa. Las sonrisas ausentes, los abrazos mecánicos, las palabras dichas sin alma. Comenzó a llegar a casa en momentos inesperados, solo para verla irse en medio de las prisas de alguien que no quiere cruzarse. Comenzó a observar. Ya no confiar. Y esta ruptura, este silencioso abuso de confianza, duele más que cualquier palabra agresiva. Thomas era un hombre metódico, y cuando sintió que estaba perdiendo el control de lo que sucedía dentro de su propia casa, decidió actuar. Sin ira, sin impulsos. Solo con la frialdad calculada que aprendió a dominar en los negocios. Contrató a un detective discreto. No quería suposiciones, quería hechos. Quería saber exactamente con qué estaba lidiando. Y durante días fingió no saber nada. Continuó preparando café. Continuó dejando flores en la cama. Continuó sonriendo. Mientras tanto, la relación entre Elena y su jefe se intensificó a otro nivel. Comenzó por mirar demasiado durante las reuniones, con bromas internas, con elogios persistentes. Luego vinieron las reuniones fuera de la empresa. Primero con el pretexto de discutir proyectos, luego sin justificación. Sabía que estaba pisando territorio peligroso, pero la sensación de ser deseada, de ser vista con ojos hambrientos, la hacía sentirse viva de una manera que no se había sentido en mucho tiempo. Su toque era diferente. La forma en que la hacía reír, la forma en que elogiaba su inteligencia y su sensualidad. Todo esto alimentó algo que ella creía que estaba dormido. Y ella no se resistió. Prefirió no pensar en las consecuencias. No pensó en Thomas. O, si lo hizo con una racionalización silenciosa de que fue solo una fase, y que no significaba nada. Pero eso significaba. El informe llegó a Thomas una mañana gris. Fotos. Horarios. Diálogos transcritos. Cenas, moteles, mensajes inapropiados enviados en horario laboral. No sabía dónde poner las manos cuando lo leyó. No sabía si llorar, si gritar, si reírme de mi propia ingenuidad. Pero él no hizo nada de eso. Cerró la carpeta, respiró hondo y la guardó en la caja fuerte de su oficina. Aún no era el momento. Todavía había algo dentro de él que necesitaba entender. Porque por mucho que la traición estuviera ahí, desnuda ante sus ojos, había algo que todavía no podía capturar. Un detalle. Un cabo suelto. Una sensación que gritaba que esto era solo la superficie. Y decidió esperar. Decidió ver hasta dónde llegarían los dos. Y luego, actuar. La oportunidad no se hizo esperar. En una cena corporativa organizada por la alta dirección, en la que Thomas sería uno de los ponentes invitados, Elena apareció acompañada del nuevo director. No estaban tomados de la mano, no había nada explícito, pero sí la cercanía de alguien que comparte algo más que hojas de cálculo. Hubo miradas cómplices. Había un rastro de deseo apenas disimulado en cada gesto entre ellos. Thomas observó todo desde lejos. No me enfrenté. Los saludó a ambos con una sonrisa tranquila. Elena, por un breve momento, pareció incómoda, como si su rostro expresara algo más que un saludo cordial. Pero pasó. Normalidad pretendida. Su jefe, con la arrogancia de quien cree haber ganado, le estrechó la mano con exagerada fuerza. Thomas simplemente correspondió, sin decir nada. Esa noche, sin embargo, marcaría un punto de inflexión. No por la cena. Sino porque, a la mañana siguiente, cuando Thomas llegó temprano a una reunión de la empresa, vio algo que no estaba preparado para ver. Aparcó el coche, subió al ascensor privado de la junta y al pasar por el restaurante reservado para reuniones estratégicas los vio. Elena y el jefe. Solo. Juntos. La luz del sol se reflejaba en la copa de vino a pesar de que solo eran las 10 de la mañana. Su mano cubrió la de ella sobre la mesa. ¿Y Elena? Elena no usó su anillo. Por un segundo, Thomas pensó que estaba soñando. Pero no fue así.
Se quedó quieto, inmóvil, observando la escena con dolorosa serenidad. Ninguno de los dos notó su presencia de inmediato. Cuando Elena finalmente lo vio, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ella se quedó helada. Intentó retirar la mano, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos buscaron los de él, pero no encontraron bienvenida. Encontraron algo más frío. Inflexible. Tomás no dijo nada. Él no preguntó. Solo miré. Durante largos segundos. Y se fue. Esa tarde comenzó a formarse una tormenta silenciosa. No en el cielo, sino dentro de Tomás. Se tramó un plan. Las piezas empezaron a moverse. Y lo que haría a partir de entonces cambiaría para siempre la trayectoria de los tres. Porque Elena había elegido involucrarse con alguien que no conocía el peso de las consecuencias. Y lo que nadie sabía todavía, ni siquiera ella, era que detrás del silencio de Tomás había un poder que ninguno de los dos imaginaba. Y ese poder sería utilizado. Pero todavía había algo más. Algo que Elena nunca podría predecir. Un secreto guardado entre líneas de esta historia, listo para emerger en el momento exacto. Y ese momento, estuvo más cerca de lo que imaginaban. El día estaba despejado, pero nada en el ambiente de aquella tarde se correspondía con lo que estaba a punto de suceder. Tomás llegó al edificio corporativo con pasos firmes y expresión tranquila, como quien lleva un propósito que ya no permite vacilaciones. Vestía traje oscuro, sin corbata, y sostenía en sus manos un maletín de cuero envejecido que llevaba desde los tiempos en que todavía creía que la lealtad era una base inquebrantable. Nadie lo sabía, pero esa tarde estaba prevista. Sería el desenlace de algo que, en silencio, había estado preparando desde el momento en que la traición dejó de ser una sospecha y se confirmó con imágenes, gestos y verdades que ninguna disculpa podría borrar. Él mismo había convocado la reunión, bajo el argumento de que se anunciarían cambios estructurales. Estarían presentes todos los directivos, incluido el actual jefe del sector de comunicaciones, el mismo que, detrás de las reuniones y los informes, alimentaba con Elena un vínculo que iba más allá de los límites éticos y matrimoniales. Ella también estaría presente, bajo la justificación de que su experiencia en mediación de crisis podría ser útil en esa reunión. Tomás llegó el último, como estaba previsto. Los ojos se volvieron hacia él con expectación y respeto. Sin rodeos, inició la presentación proyectando gráficos, estadísticas y proyecciones financieras. El ambiente parecía una típica reunión de estrategia corporativa. Hasta que, de repente, la pantalla cambió. Las imágenes que aparecieron a continuación congelaron el ambiente como una fuerte ráfaga de viento. No fue un gráfico. Era una secuencia de registros captados por cámaras de seguridad, mensajes interceptados con autorización legal, registros de reuniones en hoteles pagados con fondos corporativos. Nadie habló. Algunos miraron hacia otro lado. Otros miraban fijamente la pantalla como si no pudieran asimilar lo que veían. Elena, sentada a la derecha de la mesa, tardó unos segundos en comprender lo que se mostraba. Cuando se reconoció en una de las imágenes, su cuerpo se echó hacia atrás en la silla casi instintivamente, como si quisiera desaparecer dentro de sí misma. El jefe, por su parte, mantuvo la barbilla en alto durante unos segundos, intentando forzar cierta compostura que ya se le había escapado de las manos. Tomás permaneció de pie, tranquilo, sereno y finalmente habló. Explicó, detalladamente, cómo esas imágenes y documentos comprometían la integridad de la empresa. Habló de ética, responsabilidad, traición a la confianza de empleados e inversores. Dijo que, ante la gravedad de lo descubierto, ambos fueron separados formalmente de sus funciones a partir de ese momento. Elena intentó interrumpir. Quería protestar. Pero su voz no encontró fuerza. Lo único que logró balbucear fue, tú, no tenías el derecho. Tomás la miró por un largo segundo y, sin levantar el tono, respondió que tenía todo el derecho. Como accionista oculto de la empresa, con participación registrada a nombre de un holding blindado, como mentor del plan de recuperación financiera que salvó a la empresa hace años, plan del que su nombre fue discretamente eliminado por su propia elección, no solo tenía el derecho, sino también la autoridad para tomar decisiones ante una violación como esa. La revelación cayó como una bomba.
El amante, ahora es director, miró a su alrededor como buscando apoyo, pero no encontró ni siquiera una mirada comprensiva. Elena, pálida, con los ojos húmedos, parecía como si la hubieran empujado por un precipicio. No sabía qué dolía más, la exposición, la humillación o la pérdida de un hombre que, hasta entonces, nunca había levantado la voz, pero que ahora la despojaba con palabras más cortantes que cualquier grito. Thomas recogió los papeles de la mesa, dio por terminada la reunión y se fue sin mirar atrás. Sabía que todavía quedaba una última conversación por tener. Uno que no podría ocurrir en público. Horas más tarde, ya en casa, sentado frente a la chimenea que había encendido más por simbolismo que por necesidad, oyó abrirse la puerta. Elena entró. Todavía vestía la misma ropa de la mañana, ahora arrugada y desaliñada. Los ojos estaban rojos, pero la postura tenía un último vestigio de dignidad. Ella se sentó en el sofá, frente a él. Durante largos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Hasta que ella rompió el silencio, preguntando cómo tuvo el coraje de exponerla así. Thomas no respondió de inmediato. La observó como si intentara encontrar allí huellas de la mujer de la que una vez estuvo profundamente enamorado. Luego habló, con una calma que contrastaba con el peso de las palabras. Dijo que la valentía era permanecer al lado de alguien que ya se había ido sin avisar. Dijo que ningún amor sobrevive a la traición sostenida por el silencio. Dijo que lo que ella había destruido no era solo el matrimonio, sino la imagen misma que él tenía de sí mismo con ella. Ella lloró. Intentó justificarlo diciendo que se sentía invisible, que se había perdido, que eso no significaba que el amor entre ellos hubiera terminado. Thomas escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se levantó y, caminando hacia una estantería cercana, sacó un sobresellado. Se lo entregó, diciéndole únicamente que cuando lo leyera, lo entendería todo. Elena lo abrió, con manos temblorosas. Dentro había una copia de los estatutos de la empresa, firmados hacía 3 años, en los que figuraba el nombre de Thomas como cofundador de una de las sociedades holding que financiaban en secreto al grupo. Pero había más. Una cláusula específica, propuesta y escrita por él, preveía que cualquier relación romántica entre empleados, cuando se demostrara que era perjudicial para la imagen o los activos de la empresa, autorizaba al accionista mayoritario a aplicar sanciones inmediatas, incluido el despido sumario y el bloqueo de los beneficios corporativos. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. El impacto no estuvo solo en la revelación de la cláusula. Estábamos en el hecho de que él ya había previsto la posibilidad de ser traicionado incluso antes de que lo traicionaran. No por desconfianza hacia ella, sino por el convencimiento de que, un día, alguien confiable podría decepcionarlo. Su voz salió casi como un susurro, entre sollozos ahogados. Le preguntó si había hecho todo eso por venganza. Thomas sonrió, una sonrisa breve y triste. Dije que no. Dijo que lo hizo por justicia. Que había intentado, hasta el último momento, preservar el matrimonio, preservar su imagen, incluso guardar el silencio, si fuera necesario. Pero, ante la continuación de la mentira, no le quedó otra opción. Dijo que la amaba. Que tal vez una parte de él todavía amaba. Pero no hubo vuelta atrás. Porque ella, aun sabiendo quién era él dentro de la empresa, aun conociendo su rectitud, optó por ignorarlo. Y eso, más que la traición en sí, fue lo que dolió, el desprecio por la verdad. Elena rompió a llorar. Se vino abajo. Y en ese suelo de madera donde tantas veces se habían sentado juntos con una copa de vino, ella ahora sollozaba sola, rodeada del eco de sus propias elecciones. Thomas subió lentamente las escaleras. No por debilidad, sino porque cada paso llevaba el peso del final. En el dormitorio, abrió la ventana y dejó entrar el viento frío. Respiró hondo. El dolor todavía estaba ahí. Pero algo dentro de él estaba empezando a reorganizarse. Una parte que, poco a poco, volvió a aprender a vivir sin ella. A la mañana siguiente partiría para un viaje largo, de esos que no tienen billete de vuelta. Para no huir. Pero para empezar de nuevo. Lo que Elena aún no sabía era que, al contrario de lo que imaginaba, el corazón de Thomas ya no latía por venganza. Estaba pulsando por la libertad. Y para alguien que pronto aparecería en el camino.
Alguien que llegaría sin pretensiones, pero con la verdad en los ojos. Y allí, en ese punto exacto donde muchos creerían que todo había terminado, algo nuevo, silencioso y profundamente inesperado comenzaría a nacer. A la mañana siguiente, la casa parecía más vacía que nunca, aunque ambos seguían allí. Elena permaneció en silencio, sentada en el borde de la cama, la misma donde durante años compartió confidencias, promesas y deseos con Thomas. Lo que quedaba ahora era solo el sonido distante de sus propios pensamientos, mezclado con un sofocante sentimiento de culpa y desorientación. No lloré más. Había superado la etapa de las lágrimas y ahora era invadida por una especie de silencio interior que le hacía olvidar incluso cómo pronunciar palabras sencillas. Thomas, en cambio, ya se había marchado. Se vistió con la tranquilidad de siempre, pero esta vez no dejó notas ni miró hacia atrás mientras cruzaba la puerta. Necesitaba distancia, aire, nuevos horizontes que no tuvieran sus huellas dactilares por todos lados. Condujo durante horas, sin una dirección clara, atravesando paisajes que se desdibujaban tras la ventanilla del coche, como si el mundo quisiera ofrecerle nuevas imágenes para reemplazar las que aún atormentaban su memoria. Llegó a un pequeño y silencioso pueblo costero, de esos que solo respiran hondo fuera de temporada. Alquiló una habitación sencilla en una posada de madera con vistas al mar. No dijiste tu nombre completo. No usó tarjetas corporativas. No hice reservas. Solo pidió una habitación con balcón y silencio. Pasó los 2 primeros días en completa soledad, leyendo los libros olvidados en su maleta, caminando sobre la arena al anochecer, dejando que el mar le lamiera los pies como si cada ola lavara una herida diferente. No buscaba consuelo. Solo estaba buscando un descanso. Un momento en el que podría volver a sentirse completo, aunque solo fuera por unos momentos. Fue al tercer día, durante una repentina tormenta, que ella apareció. Estaba sentada sola en el restaurante de la posada, leyendo una novela de cubierta gastada y riendo discretamente entre sorbos de vino. Su risa no fue escandalosa ni ensayada. Fue una risa que cruzó su pecho e hizo vibrar el aire a su alrededor. Thomas no podía explicar por qué le tocaba. Pero sonó. Pidieron el mismo plato sin saberlo. La camarera comentó la coincidencia y se miraron por primera vez. Ella sonrió. Él correspondió. No hubo cánticos ni insinuaciones. Solo un reconocimiento silencioso de que allí, en esa mesa vecina, había alguien que también llevaba algo en los ojos, tal vez no dolor, sino profundidad. Su nombre era Clara. No preguntaste sobre su pasado. Hablaba poco de sí misma. Simplemente dijo que estaba allí para respirar, para escapar de la velocidad con la que la vida exigía respuestas que ella ya no estaba dispuesta a dar. Ella era arquitecta, había cerrado su oficina durante un mes y desapareció del radar de sus clientes. Thomas no dijo que fuera socio de una empresa millonaria. No le habló de la traición, ni de Elena, ni de lo que había hecho en los últimos días. Solo dije que necesitaba silencio y que Clara parecía entender exactamente lo que eso significaba. Las conversaciones crecieron como raíces. Lento, profundo, sin estridencias. Tomaron café juntos en silencio y caminaron sin necesidad de llenar el tiempo con palabras innecesarias. Una noche, Clara lo invitó a ayudarla a empujar un viejo barco que estaba varado cerca de las rocas. Pertenecía a un señor local que ya no podía soportar el peso solo. Thomas aceptó y durante el esfuerzo físico sintió, por primera vez en mucho tiempo, que todavía era útil, que todavía podía ofrecer algo a alguien. Después de esa noche durmió profundamente, como si su cuerpo hubiera vaciado todas las reservas de tensión. Al día siguiente, Clara lo llevó a un mirador escondido. Se sentaron sobre una gran piedra, mirando al infinito, y ella le preguntó, sin rodeos, si ya la había perdonado. No dije a quién. No era necesario. Tomás permaneció en silencio durante un largo rato. Luego respondió que aún no lo sabía, pero que lo estaba intentando. Y eso fue suficiente. Mientras tanto, en otra parte del mundo que Thomas había dejado atrás, Elena se enfrentaba a los escombros. El escandaloso despido resonó entre bastidores del mercado como un incendio descontrolado. Los compañeros se alejaron, las puertas se cerraron. El amante del jefe desapareció de la noche a la mañana,
borrando huellas, evitando entrevistas, protegiendo la poca reputación que le quedaba. Sola, Elena intentó reconstruir una versión aceptable de los hechos, intentó convencerse de que todo había sido un error, una falta que la hizo tropezar. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Sabía que había ignorado las señales, que había subestimado la profundidad de Thomas, que había dado por sentado un amor que permanecía fiel incluso en silencio. Intenté llamar. Envió largos mensajes, algunos racionales, otros pidiendo una conversación. Thomas no respondió ninguna. Estaba en otro lugar, geográficamente y emocionalmente. Y ahora, por primera vez en años, sentí que tenía derecho a existir. Clara no le exigió nada. No quería saber todos los detalles. Dijo que la vida se compone de momentos y que a veces el pasado solo sirve para recordarnos lo que ya no queremos ser. Una noche, ella lo invitó a cenar a un restaurante sobre pilotes. La luz era tenue, la comida sencilla, pero había algo profundo en la atmósfera. Entre un vaso y otro, ella le tomó la mano y le dijo, en voz baja y firme, que no sabía lo que llevaba, pero que se daba cuenta de que había ido dejando pedazos de sí mismo en el camino. Dijo que a veces la mejor manera de reconstruir no era recoger los pedazos, sino empezar algo nuevo, desde cero. Thomas la miró como si viera algo por primera vez. Él no respondió de inmediato. Le estrechó la mano ligeramente y sonrió. Era la primera vez en meses que sonreía así. Toda una sonrisa. Al octavo día, Thomas recibió un correo electrónico de la empresa. Un comunicado formal confirmando la transición de acciones, la sustitución del equipo directivo y la finalización del proceso de despido de los implicados en el escándalo. Fue el final de un ciclo. Leyó atentamente, cerró su computadora portátil y, por primera vez, sintió que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Regresó a su habitación, hizo las maletas y bajó a recepción. Clara lo esperaba con 2 bicicletas apoyadas en la valla. Ella dijo que quería llevarlo a un lugar especial antes de que él decidiera si irse o no. Pedalearon por un camino de tierra rodeado de árboles centenarios, hasta llegar a un claro donde el viento hacía cantar las ramas. Allí había una mesa rústica de madera, con fruta fresca, una botella de vino y 2 copas. Clara explicó que ese lugar era un refugio que había descubierto años atrás, cuando necesitaba reencontrarse consigo misma. Se sentaron en silencio. Thomas miró a su alrededor, respiró hondo y, por primera vez, sintió paz. No euforia. No pasión. Paz. Esa rara paz que solo llega cuando comprendes profundamente que lo peor ya pasó. Elena siguió intentándolo. Llamé a amigos en común. Escribí cartas. Envió regalos. No por manipulación, sino por desesperación. Finalmente entendió lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. En la última carta escribió algo diferente. Dijo que no esperaba perdón ni devolución. Simplemente dijo que esperaba que Thomas fuera feliz, incluso si fuera con otra persona. Dijo que ahora entendió que el amor no es lo que se dice, sino lo que se conserva, incluso cuando nadie mira. Thomas leyó la carta junto al mar, sentado en la arena junto a Clara. Ella no preguntó el contenido. Simplemente tomó su mano mientras soplaba el viento. Y en ese toque, Thomas entendió que su historia con Elena había terminado. No con odio, pero con aceptación. Días después, mientras contemplaban el atardecer, Clara se volvió hacia él y le preguntó si ya sabía qué haría a continuación. Thomas dijo que no, pero tal vez no importara. Dijo que por primera vez en su vida no tenía prisa por definir el futuro. Dijo que solo quería seguir sintiendo lo que sentía allí, a su lado, una especie de silencio que no duele. Ella sonrió, apoyó la cabeza en su hombro y se quedaron así, viendo el cielo cambiar de color como si el universo entero estuviera allí para pintar un nuevo comienzo. Y tal vez lo era. El viento era más frío esa tarde y el cielo, teñido de tonos cobrizos y violetas, parecía reflejar perfectamente lo que sucedía en el interior de Thomas. Habían pasado semanas desde que dejó todo atrás, desde que puso fin a la vida que construyó con Elena y comenzó, todavía con cautela, a dar un paso hacia otra realidad, ahora con Clara. Pero incluso con el sentimiento de paz que comenzaba a arraigar en sus días,
todavía había algo suspendido en el aire, un fragmento de sí mismo que insistía en ser confrontado. El dolor ya no era agudo, sino que persistía como un recuerdo en el cuerpo, como un músculo que se contrae por costumbre. Ya no se trataba de ira, de traición o de venganza. Se trataba de lo que se pierde sin retorno, de lo que queda incluso después de que todo haya terminado. Thomas sabía que había cruzado un punto sin retorno, pero también sabía que, para avanzar plenamente, necesitaría enfrentar un último espejo, uno en el que ya no era una víctima ni un victimario, sino simplemente un hombre que había tomado decisiones difíciles y ahora necesitaba enfrentar todas las consecuencias. Esa tarde, Clara notó la inquietud en sus ojos. No era de las que exigen palabras, pero sabía leer los silencios. Preparó té y se sentó a su lado en el pequeño balcón donde compartían atardeceres. Thomas permaneció en silencio durante largos minutos hasta que confesó que aún quedaba algo por resolver. Dijo tener la sensación de que, aunque formalmente todo había terminado, emocionalmente los hilos aún estaban tensos. Clara escuchó atentamente, sin juzgar. Dijo que no había nada malo en sentirse así. Que perdonar no significaba olvidar, ni obligarse a pasar páginas apresuradamente. Pero a veces, afrontar el pasado de frente era lo que realmente me liberaba. Thomas la miró como si buscara aprobación para algo que ya había decidido. Y ella entendió. Sabía que necesitaba regresar, aunque fuera por un corto tiempo. No para recuperar lo que quedaba, sino para cerrar dignamente lo que aún sangraba, aunque fuera discretamente. Al día siguiente hizo las maletas. No prometió plazos ni fechas. Simplemente dijo que volvería tan pronto como todo se resolviera dentro de él. Clara lo abrazó con firmeza, sin dramatismo. Estaba hecha de ese raro tipo de madurez que sabe cuándo dejarse llevar. Y Tomás se fue. Durante el viaje de regreso, pasó por lugares que con el tiempo se habían vuelto irrelevantes, paisajes que antes parecían significarlo todo y ahora eran solo recuerdos que ya no duelen. Llegó a última hora de la tarde y prefirió no alojarse en hoteles. Llamó a un viejo amigo de confianza, le explicó en pocas palabras que necesitaba refugio durante unos días y recibió, al otro lado de la línea, simplemente un «ven». Al entrar a esa sencilla casa, fue recibido con un abrazo silencioso. Aquella noche hablaron poco. Tomás necesitaba espacio, y su amigo supo respetar los tiempos de quienes cargan con heridas profundas. El segundo día caminó hasta la casa donde había vivido tantos años con Elena. Se detuvo al otro lado de la calle y miró las luces apagadas. No hubo movimiento. La hierba del jardín estaba alta y las flores secas. El abandono parecía reflejar su ausencia, como si todo se hubiera detenido desde su partida. Thomas no entró. Permaneció allí apenas unos minutos, de pie, como si contemplara un cuerpo invisible. Luego le dio la espalda y se alejó. La noche siguiente, finalmente respondió a uno de los mensajes de Elena. Solo dije que necesitaba hablar con ella en persona. Ella respondió en cuestión de segundos, sugiriendo el café donde se habían visto por última vez, incluso antes de su separación definitiva. Tomás aceptó. Cuando llegó, vio que ella ya estaba allí, vestida con sencillez, con el rostro marcado por las noches de insomnio, pero con la mirada firme. Cuando él se acercó, ella se levantó y trató de sonreír. Él no le devolvió el gesto, sino que se sentó tranquilamente y pidió un café. Ella no sabía qué esperar. Había aceptado la reunión creyendo que él podría estar dispuesto a reconsiderar algo. Pero en el fondo, temía que se tratara solo de un ajuste de cuentas tardío. Thomas la miró directamente a los ojos y dijo que no estaba allí para hablar del pasado ni para revivir el dolor. Estuve allí porque sentí que había dejado algo sin terminar. Dijo que no buscaba la reconciliación, sino el cierre. Elena permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Habló de responsabilidad emocional, de cómo ciertas elecciones destruyen más que un vínculo, destruyen la imagen que uno tiene de sí mismo. Dijo que no la odiaba, pero tampoco la amaba más. Dijo que lo impulsaba ahora era simplemente el deseo de permanecer limpio, sin deudas emocionales, sin penas acumuladas. Elena empezó a llorar. Pero no fue un grito teatral. Fue un grito contenido y resignado. Dijo que ahora entendía todo. Que durante mucho tiempo vivió como si el amor fuera una constante, un hecho,
como si Tomás estuviera allí por obligación. Dijo que solo cuando lo perdió todo se dio cuenta de lo raro que era. Tomás escuchó, respetó las lágrimas, pero no se conmovió. Ya no había ningún dolor. Solo había un hombre y una mujer que alguna vez se habían amado profundamente, pero que habían seguido caminos tan diferentes que ahora parecían extraños. Cuando se levantó, Elena lo agarró del brazo y le preguntó si estaba con alguien. Dudó por un momento, pero luego asintió. Solo dijo que estaba bien. No dijo nombres, no explicó detalles. Solo que había vuelto a encontrar la paz. Y esperaba que algún día ella también lo encontrara. Elena no insistió. Él simplemente asintió, como si finalmente entendiera que la historia realmente había terminado allí. Al salir del café, Tomás caminó por las calles antiguas con la ligereza de quien finalmente ha puesto fin al capítulo más doloroso de su vida. A la mañana siguiente hizo las maletas y tomó el vuelo de regreso. En el camino de regreso a la nueva ciudad, pensó en todo lo que había vivido en los últimos meses. Ya no sentí el peso de la traición. Sí, sentí una especie de cansancio profundo, el cansancio de quien vive una guerra silenciosa. Pero ahora había espacio en su interior para otras cosas. Cuando llegó, Clara lo estaba esperando con una sonrisa tranquila. No preguntó nada. Él simplemente abrió la puerta, le ofreció un café y se sentaron juntos, en silencio. El tiempo pasó lentamente esa tarde. Sentados uno al lado del otro, comprendieron que lo que existía entre ellos aún se estaba construyendo, con tiempo, con paciencia, con verdad. Tomás sabía que el dolor del pasado nunca desaparecería por completo. Pero ahora ya no dominaba sus días. Fue solo una cicatriz. Clara tomó un libro del estante y comenzó a leer en voz baja. Cerró los ojos y se limitó a escuchar. Y allí, en ese balcón iluminado por una suave luz del atardecer, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Y que, a pesar de todo, todavía había belleza en empezar de nuevo. La lluvia cayó finamente a la mañana siguiente, como si el mundo conspirara a favor de un nuevo ritmo, más introspectivo, más denso. El sonido de las gotas en el techo de la pequeña casa costera creaba un rastro casi melancólico, pero ese día no había tristeza, solo una quietud que llenaba cada espacio de madurez y resignación. Tomás se despertó antes del amanecer, no por insomnio o inquietud, sino por costumbre. Se recostó nuevamente por unos minutos, con los ojos abiertos, observando la tímida luz que comenzaba a brillar en el techo blanco. Clara seguía durmiendo a su lado, con el cuerpo cubierto hasta los hombros y el rostro sereno, completamente ajena a la agitación que alguna vez había vivido en su pecho. Había algo en la forma en que ella dormía, con confianza, abandono, sin reservas, que lo conmovió profundamente. En esa paz, Tomás encontró un tipo de claridad que no había sentido en mucho tiempo. No necesitaba grandes gestos para saber que estaba exactamente donde quería estar. Fue la sencillez lo que le convenció. La ausencia de esfuerzo. La ligereza. Se levantó sin hacer ruido, preparó café y le dejó una taza junto a la estantería, con una pequeña nota: volveré antes del almuerzo. Necesito hacer una última cosa. Y se fue. La lluvia lo acompañó durante todo el camino hasta la playa. No había nadie en ese tramo de costa. Los kioscos estaban cerrados, las tiendas cubiertas con lonas oscuras y el mar parecía estar esperando. Tomás caminó hasta una roca que había frecuentado en los primeros días de su llegada y se sentó allí, con los pies en la arena mojada y el rostro expuesto al viento salado. Sacó de su bolsillo un sobre arrugado que no había abierto desde su último viaje. Dentro había una última carta de Elena, que había llegado días después de su regreso, pero que había dejado olvidada sobre el escritorio. No fue una carta de súplica, ni de reconciliación. Era, curiosamente, una historia. Una petición de comprensión. Una inmersión tardía en su dolor. Y finalmente lo leyó. Las palabras escritas a mano temblaban en algunos lugares y había manchas de tinta que indicaban que tal vez se habían derramado algunas lágrimas sobre el papel. Elena contó en detalle no las justificaciones de su traición, sino los agujeros internos que había permitido que crecieran a lo largo de los años. Habló de una soledad que no era culpa suya, pero que ella nunca tuvo el valor de compartir.
Habló del miedo de haber sido absorbida por la rutina, de haber perdido la propia identidad dentro de un matrimonio que, aunque sólido, se había vuelto demasiado silencioso. Admitió sus errores, todos ellos, sin dudarlo. Ella dijo que no esperaba redención, solo que él entendería que el amor entre ellos había sido real, a pesar del resultado. Y si todavía tenía algo de enojo, que lo liberara, no por ella, sino por él mismo. Thomas dobló la carta con cuidado y por un momento se limitó a cerrar los ojos. No hubo resentimiento. Había un vacío cálido, como una película que se termina y deja un sabor de boca indefinido. En el camino de regreso, se detuvo en el pequeño mercado local de productos agrícolas y compró 2 tartas de manzana aún calientes. Cuando llegó a la casa, Clara estaba en la cocina, sentada en el mostrador, leyendo un libro de tapa roja. Ella lo miró con una leve sonrisa y no preguntó dónde había estado. Ella simplemente se levantó de la silla, caminó hacia él y tomó su mano. Se quedaron así unos segundos, en silencio. Luego Thomas la condujo a la mesa, colocó el pastel entre ellos y se sentaron. Mientras comían, les contó sobre la carta. No entró en detalles. Él solo dijo que lo había leído, que lo había entendido y que no guardaba nada más consigo. Clara escuchó sin decir nada, pero sostuvo su mirada como si comprendiera que ciertos pasos debían darse sola. Después intercambiaron palabras comunes, hablaron de un festival de música que tendría lugar en unos días, de una remodelación que ella quería hacer en la casa, de un proyecto que él podría iniciar con un antiguo colega que vivía cerca. Las conversaciones fluyeron naturalmente, sin el peso de lo ya vivido. Por la noche, la ciudad se animaba con luces amarillas que se cernían sobre las estrechas calles. Clara sugirió un paseo por el casco antiguo, donde los músicos tocaban en las plazas y la gente bailaba con naturalidad, como si la alegría allí no se representara, sino que se viviera en esencia. Caminaban de la mano, deteniéndose para escuchar a cada banda, comprando dulces a los vendedores, riéndose de chistes banales. Thomas notó que volvía a sonreír con todo el cuerpo, no solo con el rostro. Cuando pasaron por un puesto de libros antiguos, Clara cogió un volumen de poesía encuadernado y leyó un extracto en voz alta, sin pedir permiso. Era un poema sobre nuevos comienzos, sobre ausencias que, con el tiempo, se convierten en fertilidad para nuevos sentimientos. Thomas guardó silencio, pero la forma en que se iluminaron sus ojos fue respuesta suficiente. Era como si esas palabras le hubieran llegado en un punto que aún no sabía que existía. Unos días más tarde, Thomas recibió una llamada de uno de los antiguos miembros de la junta directiva. No se trataba de negocios. Fue una invitación a participar como asesor informal de una nueva empresa naciente, construida a partir de los escombros de la anterior, pero con nuevos valores, nuevas caras, nueva ética. Pensó unos instantes, habló con Clara esa noche y juntos decidieron que tal vez era una buena idea. No volver al mismo mundo, sino entrar en él con una perspectiva diferente. No se trataba de revisitar el pasado, sino de transformar la experiencia en sabiduría útil. Decidió aceptar, siempre y cuando pudiera mantener la vida que estaba construyendo ahora, con libertad, tiempo y profundidad. Y así fue. Una mañana, Clara lo despertó antes del amanecer. Dijo que quería llevarlo a un lugar especial. Condujeron durante media hora hasta una colina escondida donde, dijo, el amanecer no se parecía a ningún otro. Llegaron a la cima cuando aún estaba oscuro y se sentaron en silencio. Cuando aparecieron los primeros rayos de luz, Thomas se sorprendió por la intensidad de los colores, por la forma en que el cielo parecía pintarse ante ellos, como una promesa que se cumplía allí, ante ojos atentos. Clara se volvió hacia él y le dijo, con voz firme, que no sabía cuánto duraría el amor entre ellos, pero que si había algo que quería asegurar era que él nunca sintiera que tenía que ganarse el cariño. Que era suficiente tal como era. Thomas cerró los ojos, abrumado por la emoción. Le apretó la mano con fuerza. Y en ese gesto hubo un pacto. No un pacto de eternidad, sino de verdad. De presencia. El dilema que aún persistía en Thomas era ahora otro. Ya no se trataba de dolor ni de perdón. Se trataba de identidad. ¿Quién era él ahora, después de todo? ¿Podría seguir siendo el hombre que construyó un imperio en silencio? ¿O el hombre que se vino abajo desde dentro y se reconstruyó junto al mar? ¿Sería simplemente un sobreviviente de la traición?
¿O alguien que supo transformar la tragedia íntima en fuerza serena? Las respuestas no fueron fáciles. Pero había algo en Clara que le recordaba que no tenía por qué definirlo todo de inmediato. Que a veces vivir bien era solo vivir, sin necesidad de demostrar nada. Y luego, por primera vez en meses, Thomas aceptó esto como verdad. Y así transcurrieron los días, no como capítulos de una nueva novela épica, sino como páginas sólidas de una vida que renacía sin estridencias. Sin grandes finales. Solo con presencia, constancia y la delicadeza de quien aprendió con dolor, pero también con amor que cada caída tiene el poder de empujarnos a lugares que nunca nos atreveríamos a habitar por voluntad propia, pero que, una vez alcanzados, nos revelan lo más esencial, la oportunidad de empezar de nuevo. Y, esta vez, con todo lo que realmente importa. Las últimas semanas habían adquirido un ritmo sereno e impredecible, como el mar en sus fases más raras. Thomas ahora se despertó con menos peso en el pecho y más anticipación por el simple sabor de un café caliente compartido. Los días tenían el sabor de un descubrimiento lento, sin prisas, sin culpa, y aun cuando el silencio apareció entre él y Clara, era un silencio que acogía, no uno que alejaba. La cicatriz emocional que llevaba ya no era un centro de dolor, sino un recuerdo que, aunque palpitaba de vez en cuando, solo confirmaba que había sobrevivido a la tormenta. Y más que eso, que era posible vivir después del naufragio. Había encontrado un propósito nuevamente, incluso si todavía estaba aprendiendo el nombre exacto de este nuevo camino. La invitación para actuar como asesor de la nueva empresa se había consolidado y ahora era parte de un proyecto que priorizaba la integridad, la ética y el impacto real. La ironía era que todo lo que había experimentado lo había preparado para esto. Ya no se trataba de liderar con poder, sino de guiar con experiencia. Los jóvenes empresarios que lo rodeaban admiraban no su currículum, sino su calma, su firmeza, su claridad, cualidades que nacían de lo que había perdido, no de lo que había logrado. Clara, por su parte, había retomado los proyectos arquitectónicos con renovado entusiasmo. Ella estaba liderando la renovación de un espacio cultural en el centro y había invitado a Thomas para que la ayudara con la parte administrativa. En lugar de negarse, aceptó. No porque necesitara mantenerse ocupado, sino porque había descubierto una especie de equilibrio en su relación con ella que nunca antes había tenido. No necesitaban demostrarse nada el uno al otro. No hubo requisitos. Solo presencia. Simplemente cierto. Una noche, mientras revisaban los planos del proyecto, ella mencionó que tal vez fuera hora de mudarse de casa. Dijo que había encontrado un lugar con ventanas más grandes, vista al mar y suficiente espacio para que ambos trabajaran en casa sin chocar. Thomas dudó por un segundo, como si se diera cuenta de que la vida estaba a punto de dar un paso más. Pero luego la miró a los ojos y sonrió. Dijo que confiaba en su gusto. Y en esa simple respuesta, selló el futuro que finalmente accedió a construir. Mientras tanto, a lo lejos, Elena se enfrentaba a una realidad que ya no podía evitar. El escándalo profesional la había marcado irreversiblemente. Intentó empezar de nuevo en otra ciudad, recurrió a viejos contactos, remodeló su currículum, pero descubrió que una reputación, una vez empañada, no se borra fácilmente. Abrió una consultoría por su cuenta, pero los clientes eran escasos. Lo que antes era algo natural, ahora requería una lucha. Y aunque tenía talento, carisma y experiencia, le faltaba algo que no se recupera con diplomas ni recomendaciones: confianza. Vivía sola en un pequeño departamento alquilado. Había vendido su antigua casa para saldar las deudas acumuladas durante el proceso de despido. La rutina era silenciosa y los espejos eran despiadados. Una tarde, mientras reorganizaba cajas de papeles viejos, encontró la última foto tomada con Thomas durante un fin de semana soleado. Ambos sonrieron, despreocupados, sin darse cuenta de lo que vendría. Durante largos minutos permaneció allí, mirando esa imagen como quien mira la película de una vida que ya no era la suya. Y por primera vez no lloró. Acabo de entenderlo. Comprendió que ya no había espacio para recuperar nada, y que quizás su verdadero castigo no fuera la soledad, sino la plena conciencia de lo que había perdido por imprudencia y orgullo. El exdirector, ahora completamente alejado del mundo empresarial, vivía a la sombra de lo que era. Intentó abrir una consultoría encubierta, intentó articular retornos a través de contactos oscuros,
pero terminó involucrado en investigaciones sobre otros contratos mal explicados bajo su dirección. Sin apoyo, se vio obligado a abandonar el país por un tiempo. Pero, incluso lejos, los ecos de lo que hizo lo acompañaron. Sus redes sociales quedaron en silencio. Su presencia entre bastidores fue borrada por decisión unánime de los nuevos dirigentes. E incluso entre aquellos que, en otro tiempo, habrían tendido la mano, prevaleció el desprecio. No solo había perdido su carrera. Había perdido credibilidad. Y para alguien que siempre ha vivido del brillo del estatus, no tener escenario es un castigo más cruel que cualquier sentencia formal. Una tarde, en la nueva casa de enormes ventanales frente al mar, Tomás y Clara decidieron hacer una pequeña cena con los pocos amigos que se habían convertido en familia. Se sentaron alrededor de la mesa, brindaron con vino tinto y compartieron historias, risas y silencios confortables. Cuando terminó la noche y se despidieron los últimos invitados, Clara se sentó en el suelo del balcón con los pies descalzos, mirando el cielo. Tomás la siguió, sentándose a su lado. Ella apoyó la cabeza en su hombro y, después de un rato, susurró que, de todas las decisiones que tomó, él era el que tenía más sentido. Tomás, sin apresurarse, respondió que no se arrepentía de amar lo que había perdido, porque fue ese amor el que lo preparó para reconocer el valor de lo que ahora tenía. Y Clara, con los ojos húmedos y el corazón alegre, le estrechó la mano en silencio. Allí, en esa noche clara, bajo el cielo salpicado de estrellas, dos corazones reconstruidos celebraron no el olvido, sino la libertad que llega al aceptar la verdad entera, sin idealizaciones, sin miedo. La historia de Tomás no trataba de venganza, ni de superación banal. Se trataba de humanidad. Sobre cómo incluso aquellos que aman profundamente son capaces de cometer errores. Y sobre cómo los que están heridos tienen el derecho, y el poder, de empezar de nuevo. Se trataba de elecciones. Y sobre las consecuencias. Sobre mirar al abismo, sumergirse en él y, aún así, volver a la superficie con algo valioso en las manos, autoconocimiento, paz, madurez. Y, sobre todo, se trataba de amor. El verdadero. Uno que no parece llenar agujeros, sino ampliar horizontes. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? Escribe tu opinión aquí en los comentarios, es muy importante para nosotros. Aprovecha y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque cada semana encontrarás historias intensas, profundas y sorprendentes como esta. Y nunca lo olvides, este canal no admite ningún tipo de trampa. Nuestro objetivo es mostrar, a través de la ficción, cómo las decisiones equivocadas pueden arruinar vidas reales. Hasta la próxima historia.